Hacen falta 6 personas, tomadas de las manos, extendiendo los brazos al máximo cada una, para poder rodear completamente el tronco de un solo árbol en la Amazonía peruana. 6 personas, formando una cadena humana alrededor de un único tronco. Ese árbol lleva creciendo, sin interrupciones, desde hace aproximadamente 1000 años, lo que significa que empezó a existir varios siglos antes de que cualquier país de Latinoamérica, tal como los conocemos hoy con sus fronteras y sus banderas, tuviera siquiera un nombre propio. Y sin embargo, ahora mismo, mientras ustedes están escuchando este video sentados cómodamente donde sea que estén, en algún punto de esa misma selva, un árbol exactamente igual a ese está siendo cortado con una motosierra, y en apenas una hora, algo que tardó 10 siglos enteros en formarse, termina convertido en troncos apilados, listos para ser exportados a miles de kilómetros de distancia. Hoy les voy a contar la historia del Chihuahuaco, uno de los árboles más antiguos, más grandes y paradójicamente más desconocidos de toda la Amazonía. ¿Y por qué, a pesar de todo lo que representa para el ecosistema que lo rodea, todavía no existe ninguna ley internacional que lo proteja de verdad? El Chihuahuaco, cuyo nombre científico es Dipteryx, pertenece a la familia de las leguminosas, la misma familia botánica que incluye al poroto y a la soja que probablemente tienen en la alacena de su casa en este mismo momento, aunque viéndolo de pie en la selva, con sus 60 metros de altura elevándose por encima del resto del dosel amazónico, cuesta muchísimo imaginar ese parentesco tan cercano con una planta de jardín común. Es uno de los árboles más grandes y más antiguos de toda la Amazonía, capaz de superar el 1,5 metros de diámetro en su tronco, y de pesar hasta 40 toneladas, el equivalente a varios camiones cargados puestos uno sobre otro en una sola estructura viviente. Pero lo que realmente distingue a este árbol de casi cualquier otro organismo vivo del planeta es su ritmo de crecimiento, algo tan lento que resulta casi difícil de comprender en términos humanos. Para que el tronco de un chihuahuaco alcance apenas 1 metro de diámetro, tienen que pasar 700 años. 700 años para un solo metro. Según Tatiana Espinosa, ingeniera forestal y fundadora de la organización ambiental Arbio, dedicada específicamente al cuidado de una concesión de bosque amazónico en la región de Madre de Dios, el 68% de los chihuahuacos que su organización estudió tienen más de 500 años de vida y un 16% supera los 1000 años, lo cual significa que estamos hablando de árboles que, en palabras de la propia Espinosa, forman parte del patrimonio histórico de la nación peruana, tanto como cualquier ruina arqueológica reconocida o monumento colonial catalogado oficialmente. Pero antes de meternos en el problema de la tala, quiero que entendamos primero por qué este árbol en particular es tan importante para el ecosistema que lo rodea, porque no estamos hablando simplemente de un tronco grande y valioso comercialmente, sino de una pieza clave dentro de una red mucho más grande de vida silvestre. En la copa emergente de un chihuahuaco adulto, que sobresale por encima del resto del dosel de la selva como una torre natural de vigilancia, anidan águilas arpías y águilas crestadas, 2 de las especies de aves rapaces más amenazadas de todo el Perú, que aprovechan tanto la altura como el ángulo particular que forman las ramas de este árbol específico para construir nidos que van a reutilizar durante varias temporadas seguidas, año tras año, generación tras generación de la misma pareja de águilas. En esas mismas ramas, cientos de monos arañas se agrupan cada noche para dormir juntos, buscando la seguridad que da la altura frente a los depredadores que rondan el suelo de la selva en la oscuridad. Guacamayos completos hacen sus nidos en sus huecos naturales, abejas sin aguijón construyen panales enteros directamente sobre su corteza, y murciélagos encuentran ahí una fuente constante de alimento durante toda la noche. Es, en el sentido más literal posible, un edificio de departamentos viviente, sosteniendo a decenas de especies completamente distintas al mismo tiempo bajo un mismo techo vegetal que tardó 1 milenio en construirse. Y hay un dato más que a mí, personalmente, me voló la cabeza cuando lo leí por primera vez durante esta investigación. Un solo árbol adulto de chihuahuaco puede llegar a capturar y almacenar hasta 1/3 de todo el carbono que contiene una hectárea entera de bosque primario amazónico. 1/3 de toda una hectárea completa, concentrado en un único organismo que ocupa apenas una fracción mínima de ese mismo terreno. Para ponerlo en perspectiva, si una hectárea promedio de bosque conserva alrededor de 130 toneladas de carbono almacenado, un solo chihuahuaco puede estar reteniendo cerca de 40 toneladas de ese total, una proporción desmesurada para un solo individuo dentro de un ecosistema que alberga literalmente miles de plantas distintas en ese mismo espacio. Eso significa que cada chihuahuaco que se corta no solamente destruye un hogar para decenas de especies que dependen de él directa o indirectamente, sino que además libera de golpe a la atmósfera una cantidad de carbono que ese mismo árbol tardó 10 siglos enteros en capturar pacientemente, año tras año, sin ninguna prisa, y que ningún proyecto de reforestación moderno puede recapturar en un plazo de tiempo remotamente comparable. Y su madera es exactamente tan resistente como uno imaginaría dado ese crecimiento lentísimo. Es tan dura y tan densa que, literalmente,
No flota en el agua, algo tan poco común entre las maderas tropicales que los comerciantes internacionales directamente la apodaron Ironwood, madera de hierro, un nombre comercial que resume perfectamente por qué esta especie terminó convertida en un objetivo tan codiciado para la industria maderera de lujo alrededor de todo el mundo. Ahora bien, acá es donde la historia se pone realmente oscura, porque toda esa dureza excepcional de su madera, esa cualidad que la hace tan especial desde el punto de vista biológico, se convirtió exactamente en su sentencia de muerte desde el punto de vista comercial. La madera del chihuahuaco es enormemente valorada en el mercado internacional, sobre todo para pisos de viviendas de lujo, y termina su recorrido en departamentos y oficinas elegantes de ciudades como Hong Kong, en Asia o en distintas capitales europeas, muy lejos de la selva peruana donde ese mismo árbol pasó 10 siglos creciendo en completo silencio. Un reportaje del diario El Comercio de Perú siguió el rastro completo de esta madera, desde la cuenca del río Las Piedras, en Tambopata, hasta un piso de lujo terminado en Hong Kong, documentando toda la cadena de comercialización que convierte un árbol milenario en un producto de decoración interior en cuestión de meses. Y los números de esta tala, cuando uno los pone todos juntos sobre la mesa, son directamente aterradores. Un estudio elaborado por un grupo de científicos para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, conocido por sus siglas como SERFOR, estimó que a lo largo de un periodo de 10 años se extrajeron en promedio 74 chihuahuacos por día en todo el país, sin contar fines de semana ni temporadas de menor actividad, un ritmo sostenido durante toda una década completa. 74 árboles milenarios, todos los días, sin descanso. Hacer el cálculo simple de esa cifra da como resultado más de 250,000 árboles talados en ese periodo, una cantidad que resulta todavía más brutal y difícil de procesar si consideramos que cada uno de esos árboles individuales tardó, como mínimo, 500 años en llegar al tamaño que tenía en el momento exacto en que cayó, y que ese mismo tiempo de crecimiento jamás se puede recuperar de forma acelerada, sin importar cuántos recursos se destinen a la reforestación. Y acá está el detalle que a mí más me indigna de toda esta historia. A pesar de toda esta evidencia, a pesar de conocerse desde hace años el ritmo devastador de esta tala, el chihuahuaco todavía no ha sido clasificado oficialmente como especie en peligro de extinción por las autoridades peruanas, y a pesar de varios intentos, tampoco logró ser incluido en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más conocida por sus siglas en inglés como CITES, que es justamente el mecanismo internacional diseñado para frenar el comercio de especies en riesgo. Es decir, tenemos un árbol que puede vivir 1000 años, que sostiene un ecosistema entero sobre sus ramas, que se está talando a un ritmo de decenas de ejemplares por día, y que sin embargo, en términos puramente legales, sigue siendo tan comercializable como cualquier madera común de plantación. Ahora, quiero presentarles a alguien que conecta toda esta historia con algo mucho más humano que las cifras, los estudios científicos y las proyecciones alarmantes. Se llama Johnny, y forma parte de un reducido grupo de guardabosques que hoy patrullan la cuenca del río Las Piedras, en Tambopata, trabajando para una organización llamada Shangle Keepers, dedicada específicamente a proteger extensiones de bosque amazónico de la tala y la caza furtiva mediante patrullajes constantes sobre el terreno. Pero Johnny no siempre estuvo del lado de la protección. Él mismo cuenta, con una honestidad que a mí me pareció admirable, que antes era maderero ilegal, aunque según sus propias palabras, en aquella época la depredación era mucho más artesanal y a menor escala se sacaba la madera al lomo, cargando pesadas piezas hasta el río a pura fuerza humana, sin los caminos abiertos con maquinaria pesada, y sin los camiones que hoy permiten una destrucción muchísimo más rápida y a una escala industrial completamente distinta. Hoy, ese mismo hombre que alguna vez taló árboles con motosierra recorre esos mismos senderos que conoce como la palma de su mano, pero ahora, para protegerlos activamente, convertido en uno de los guardianes de la misma selva que antes ayudó a destruir con sus propias manos. Cuando le preguntan si alguna vez pensó en talar un chihuahuaco para convertirlo en carbón vegetal, un negocio del que sabe perfectamente que sus vecinos pueden sacar hasta 12,000 o 15,000 soles al mes, una suma de dinero nada despreciable en esa región del Perú, respondió con una frase corta que resume perfectamente todo su cambio de perspectiva: ni loco. Frente a este panorama tan desalentador, organizaciones como Arbio, la que fundó Tatiana Espinosa, decidieron no quedarse esperando a que el Estado peruano avanzara con una protección legal que lleva años sin concretarse pese a los intentos y los reclamos constantes de la comunidad científica. Gracias a una alianza entre Arbio y la Fundación BBVA, hoy se ha logrado proteger más de 1 millón de metros cuadrados de bosque amazónico, específicamente enfocado en la conservación de estos árboles milenarios, un área que, sin ser suficiente para revertir el problema a nivel nacional, representa al menos un refugio seguro y garantizado para los ejemplares que todavía quedan en pie dentro de esos límites. Y en la Estación Biológica Los Amigos, otro proyecto de conservación ubicado en la misma región de Madre de Dios,
Los investigadores ya están cultivando más de 100 plantines de chihuahuaco en condiciones controladas, con la esperanza declarada de que, eventualmente, este árbol vuelva a ser una vista común en esa zona de la selva dentro de algunas décadas, y que junto a él regrese también, poco a poco, la majestuosa águila arpía que tanto depende de sus ramas para anidar generación tras generación. Ahora bien, no quiero cerrar esta historia pintando un panorama más optimista del que realmente existe sobre el terreno, porque sería deshonesto con ustedes después de todo lo que acabamos de repasar juntos. Los propios investigadores que estudian tanto al chihuahuaco como al águila arpía advierten que hay que ser cuidadosos con ciertas ideas que se repiten sin suficiente evidencia científica detrás, y que conviene desmitificar antes de sacar conclusiones apresuradas, como por ejemplo asumir automáticamente que el águila arpía depende exclusivamente de este árbol en particular para sobrevivir, cuando la relación real entre ambas especies resulta más compleja y matizada de lo que parece a simple vista desde afuera. Lo que sí está absolutamente confirmado por la evidencia disponible es que la deforestación golpea a las dos especies al mismo tiempo, desde ángulos distintos pero profundamente conectados entre sí. Menos chihuahuacos en pie significa menos sitios de anidación disponibles para las águilas en toda la región, y al mismo tiempo, la pérdida general del bosque circundante reduce la disponibilidad de presas para esas mismas águilas, generando un efecto en cadena que termina perjudicando a todo el ecosistema por igual, y no solamente al árbol puntual que le da nombre a esta historia que les estoy contando hoy. Y hay un obstáculo adicional, quizás el más frustrante de todos, que hace que la recuperación de esta especie sea especialmente lenta, incluso comparada con otras especies amenazadas de árboles que ya conocimos en otros videos de este canal. Su tasa de regeneración natural es extremadamente baja. No es solamente que tarde 700 años en alcanzar 1 metro de diámetro, sino que además, las semillas de chihuahuaco tienen dificultades reales y documentadas para germinar exitosamente y establecerse en zonas que ya fueron intervenidas previamente por la tala, lo cual significa que, a diferencia de otras especies vegetales que pueden repoblarse relativamente rápido una vez que se elimina la presión humana directa, este árbol en particular necesita décadas, y en la mayoría de los casos varios siglos completos, para siquiera empezar a recuperar el terreno perdido en una sola operación de tala que apenas toma 1 hora de trabajo con motosierra. Así que la pregunta que me queda dando vueltas después de toda esta investigación es la siguiente. ¿Cuántos chihuahuacos de 1000 años quedan todavía en pie en la Amazonía peruana en este mismo momento, mientras ustedes escuchan este video sentados tranquilamente en algún lugar del mundo? La verdad honesta, y creo que se la debo a ustedes tal cual es que nadie tiene un número exacto y confiable de cuántos ejemplares centenarios sobreviven hoy, porque la propia falta de reconocimiento legal de esta especie como amenazada dificulta enormemente que exista un censo nacional serio, actualizado y sistemático como sí existe para otras especies que gozan de mayor protección oficial. Lo único que sabemos con absoluta certeza, respaldado por estudios serios y testimonios directos de quienes trabajan todos los días en esa selva, es que todos los días, en algún punto de esa inmensidad verde, otro árbol que empezó a crecer antes de que existiera el Perú como nación independiente, cae en cuestión de minutos para terminar convertido en el piso de una sala de estar a miles de kilómetros de distancia de donde pasó su milenio entero de vida. Y mientras eso sigue pasando del otro lado de esa misma balanza, un puñado de biólogos, guardaparques y excazadores furtivos convertidos en guardianes, como el propio Johnny, intentan, con los recursos limitados que tienen a mano, asegurarse de que ese árbol que acaba de caer no sea, literalmente, el último de su especie en toda la región. Suscríbete y dale me gusta, nos vemos en el próximo video.